Hola, bueno, buenas tardes a todos. Bueno, gracias por la invitación y gracias por venir en este día fresquito. Bueno, la idea de la charla de hoy era debatir un poco lo que plantea el título, ¿no? Esto de revuelta, hace un poco de eco, ¿no? Revuelta o revolución, ¿no? Entonces, ahí, bueno, vamos a ver un poco si es revuelta o revuelta y revolución, ¿no? Que ahí hay una discusión. Pero primero, digamos, para tomar como punto de partida, nosotros desde la crisis del 2008 se fueron produciendo toda una serie de cambios acelerados, ¿no? De los cuales el último es la propia guerra en Ucrania, que es una guerra diferente a las guerras que vimos en los últimos 30 años y que plantea una disputa por el orden mundial, ¿no? Y en ese sentido, eso se combina con el escenario de crisis y en ese contexto se producen toda una serie de fenómenos políticos y de la lucha de clases que nosotros estamos viendo en la última década y un poco más. Se habla mucho de los fenómenos de derecha, ¿no? del desarrollo de la ultraderecha, e incluso está toda la discusión de neofascismo, posfascismo, etc. Eso tiene mucho peso en la agenda de debates, pero tiene menos peso los desarrollos que hubo en la última década desde el punto de vista de la lucha de clases, que fueron muy importantes. Es decir, nosotros desde el 2011 a esta parte vivimos por lo menos dos ciclos internacionales de lucha de clases que tuvieron también sus características particulares. El primero empieza con la primavera árabe en el 2011, que fueron procesos agudos de lucha de clases. Incluso en Egipto se abrió una situación revolucionaria que después fue cerrada a partir de un golpe militar encabezado por un general que se llama Al-Sisi. Y después de la primavera árabe también hubo otros procesos, por ejemplo en España, el 15M español. En el medio estuvo todo el proceso griego, que fue muy importante, hubo más de 30 huelgas generales. Alrededor de ese proceso, bueno, surge la coalición Syriza, etcétera, etcétera. Y este primer ciclo, digamos, lo podemos extender, si se quiere, incluyendo, por ejemplo, procesos como el que hubo en Brasil en junio del 2013 y que después continuó con una serie de procesos en el movimiento obrero, e incluso más todavía hasta el 2016, donde se dio el proceso en Turquía, conocido como la Plaza Taksim, ¿no? Que ahí todo ese proceso termina en el 2016 con una especie de autogolpe que hace el presidente Erdogan. Entonces, ese fue un primer ciclo, es decir, que fue muy agudo en todo lo que fue la primavera árabe, y en Europa, digamos, tuvo otras características menos violentas, digamos, más todavía ciudadanas, etc. Pero fue un proceso donde hubo grandes movilizaciones y un proceso con extensión internacional. El segundo ciclo, para ponerle un inicio,
lo podríamos ubicar con la revuelta de los chalecos amarillos en Francia en 2018. Es decir, que ya incluso fue otro tipo de proceso, mucho más violento que los otros. De hecho, no sé si recordarán, pero están las postales, digamos, de los enfrentamientos en el Arco del Triunfo, quedaron para la historia, ¿no? Hubo mucha represión, gente que perdió la vista por las balas que usan para reprimir, y muchas imágenes muy impactantes en el centro de París, que es uno de los centros de Europa, ¿no? Entonces, eso marcó un inicio de un ciclo que en el 2019 fue muy fuerte, que acá tuvimos el proceso chileno en 2019, que fue un proceso muy profundo, pero también estuvo el proceso en Ecuador en el 2019, también Colombia, que después va a continuar, especialmente en el 2021. Estuvo el golpe contra Evo Morales en Bolivia y la resistencia a ese golpe, y un proceso que también tuvo extensión internacional y que configuró un ciclo importante. Ahí uno de los centros que se puso a estudiar este ciclo de protestas del 2019, digamos, contabilizaba que más o menos hubo 37 países, digamos, donde hubo protestas de masas antigubernamentales, ¿no? Después vino el COVID, las cuarentenas, etcétera. Eso frenó en cierta medida el proceso, en otra medida no, porque también tuvimos levantamientos muy importantes alrededor del Black Lives Matter en Estados Unidos, que fue muy fuerte y también tuvo una proyección global, digamos. Y hoy bueno, también estuvo el proceso en Myanmar, que también fue muy importante contra la dictadura. Y hoy, digamos, este año ya empezamos a ver procesos que tienen muchas determinaciones que tienen que ver también con la situación internacional que impone la propia guerra de Ucrania, ¿no? Que no solo es el enfrentamiento en el teatro de operaciones, sino que también tiene toda una serie de consecuencias globales que tienen que ver con la inestabilidad mundial, con la inflación, con el problema de los hidrocarburos, etc. Toda una serie de cuestiones que después, bajadas a nivel nacional de determinados países que son eslabones débiles en la cadena de estados internacional, tienen consecuencias muy importantes y provocan estallidos, por ejemplo, el que vimos en Sri Lanka, ¿no? Este año, que también fue una revuelta muy importante. Y ahora, seguramente muchos estarán siguiendo, está el proceso que se inició en Irán, ¿no? Alrededor del asesinato de Mahsa Amini, ¿no? Que tiene un gran componente juvenil del movimiento de mujeres, etcétera, pero que a su vez empalma, hace de catalizador de una situación muy aguda una crisis que atraviesa el régimen iraní ya hace años, digamos, y una situación también social muy aguda que existe en Irán. Y bueno, es un proceso en curso y también muy profundo, ¿no? Entonces, alrededor de esos procesos nos podemos preguntar si son los primeros procesos de un tercer ciclo, ¿no? Que se da en el contexto de la guerra de Ucrania. Entonces, estos procesos, bueno, en el libro los analizo como revuelta, digamos, como procesos de revuelta. Entonces, acá viene la pregunta, entonces, revuelta o revolución, revuelta y revolución, es decir, ¿por qué le decimos revueltas
a estos procesos. ¿Por qué le decimos revueltas y no revoluciones? Hay un teórico, hay un teórico que se dedicó mucho tiempo a analizar los procesos de movilización y de lucha de clase, que se llamaba Charles Tilly, que a la hora de encarar esta distinción entre revuelta y revolución, digamos, hacía un esquema con dos variables, ¿no? Donde una de las variables era transferencia de poder y la otra variable, división de la comunidad política. Es decir, en la revolución se dan los dos elementos, ¿no? Hay una división de la comunidad política y una transferencia de poder, que Charles Tilly no era marxista. Nosotros, desde un punto de vista marxista, esta transferencia de poder habría que pensarla en términos de transferencia de poder de clase, ¿no? No cualquier transferencia de poder. Entonces, dicho esto, la revolución combina los dos elementos. La revuelta, digamos, también hay una enorme división de la comunidad política, entre comillas, pero no hay transferencia de poder en este sentido que decíamos. Es decir, no hay transferencia de poder de una clase a otra. Es decir, no sucede eso en las revueltas. Entonces, esto es como un primer cuadro, ¿no? Un segundo elemento que lo hace un poco más complejo es que no toda situación revolucionaria tiene un resultado revolucionario. Es decir, son dos conceptos diferentes. Es decir, puede haber una situación revolucionaria y esa situación revolucionaria ser derrotada, digamos. Por ejemplo, no sé, el caso de los 70 acá en la Argentina, ¿no? Entonces, puede haber situaciones revolucionarias que no tengan un resultado revolucionario, que sería justamente esto, que haya una transferencia del poder de una clase a otra, ¿no? Pero puede ser que una situación revolucionaria no tenga este resultado. Entonces, se hace un poco más complejo, porque entonces decíamos, lo que distingue a la revuelta es que no hay resultado revolucionario, pero la situación revolucionaria también puede no tener resultado revolucionario, ¿no? Entonces, ¿dónde está, digamos, la diferencia específica de las revueltas, ¿no? Y hay un punto central que tiene que ver con que las revueltas no adoptan como objetivo reemplazar al orden existente, sino presionarlo para obtener algo, digamos, ¿no? Esta presión no significa que no pueda ser violenta y muy fuerte, ¿no? Que implique movilizaciones masivas, que implique enfrentamientos violentos, etc. Pero está esta diferencia, que es un punto subjetivo. Ahora bien, las revoluciones tampoco, el movimiento de masa va con ningún plan preconcebido a hacer las revoluciones. Las revoluciones surgen porque se dan, digamos, porque en determinado momento las masas pasan a la acción, digamos, pero no pasan a la acción con un plan preconcebido. Entonces, esto también le da cierta complejidad a la distinción. Otra vez, entonces, hay un punto que tiene que ver con esta cuestión de cambiar el orden existente, que se relaciona, propio de las revoluciones, que se relaciona con la imposibilidad de seguir soportando las condiciones de la vieja sociedad. Es decir, no es solamente, digamos, no es solamente este intento de cambiar digamos, de cambiar un régimen por otro, sino que eso tiene una raíz profunda, que es que las grandes mayorías no soportan seguir viviendo como vivían hasta entonces, ¿no? Es un punto muy importante.
Ahora bien, estos puntos que veíamos, digamos, de que no es presión, sino derrocar al antiguo régimen, es una diferencia subjetiva, digamos, ¿no? Entonces, ustedes, digamos, acá nos podríamos preguntar, bueno, ¿a esto se limita, digamos, la diferencia entre revuelta y revolución? Bueno, en un sentido sí, en un sentido no. Pero lo que sí podemos decir es que la frontera es difusa. Es decir, la frontera es difusa, no hay un muro entre revuelta y revolución. De hecho, los ciclos de revueltas que fuimos viendo volvieron a poner justamente un elemento central de las revoluciones sobre la mesa, que es justamente este problema de la intervención de las masas en la arena, en el escenario político, ¿no? Entonces, la frontera es difusa, no hay un muro entre ambos. Ahora bien, por otro lado, sería ilusorio pensar que la revuelta puede reemplazar a la revolución como medio para que una clase oprimida se transforme en clase dominante. Es decir, hubo mucho de eso, digamos, en el análisis de las revueltas, hubo muchos análisis que partieron directamente, bueno, ya estamos en una revolución, y después la propia evolución del proceso, digamos, plantea que eso no era así. Es decir, que no estábamos todavía ante un proceso revolucionario. Y esto es importante, porque entender esta diferencia es muy importante en lo que tiene que ver para cómo uno se prepara y cómo uno encara determinados fenómenos de la lucha de clases que son los que se están produciendo en los últimos años y de los que nosotros tenemos que reflexionar lo más profundamente posible para justamente intervenir en estos tipos de procesos, ¿no? Después hay un elemento, hay una anécdota que yo la pongo en el libro, bueno, es muy conocida, ¿no? Cuando de la Revolución Francesa, que cuentan que Luis XVI, cuando empezó la Revolución Francesa, le preguntó a uno de sus colaboradores, digamos, si se trataba de una revuelta, ¿no? Y le responden, no es una revuelta, es una revolución, ¿no? Entonces, ahí siempre está la posibilidad de confundir también una revolución con una revuelta. Incluso Trotsky tomaba esta idea para discutir con las direcciones estalinistas en los 30 y decía, bueno, a los burócratas sindicales y a los jefes del Partido Comunista le preguntaban en los 30, cuando había un proceso enorme en Francia bueno, que después va a derivar en toma de fábricas, huelgas, etcétera, enfrentamientos, etcétera, y Trotsky dice, le preguntan lo mismo que le preguntaron a Luis XVI, a los burócratas, y los burócratas responden, no es una revolución, son huelgas corporativas, ¿no? Cuando se está pudriendo todo en Francia, en ese momento. Bueno, ¿y por qué nombro esto? Porque hay un elemento, acá ya lo empezamos a introducir, que hay un elemento muy importante que tiene que ver con el problema del pasaje de revuelta a revolución, que también tiene que ver con el papel que juegan las mediaciones políticas, las direcciones políticas y los liderazgos sindicales, sociales, etcétera, y el papel que cumplen las burocracias de los sindicatos, de los movimientos, etcétera, en que una revuelta no se desarrolle en términos de revolución, ¿no? Y esto es un elemento que hay que mirar mucho en los procesos que fuimos viendo en los últimos años. Sin ir más lejos, nosotros tenemos el caso de Chile, es decir, bueno, en Chile era escandaloso, es decir, la mesa de unidad sindical
unidad social, mesa de unidad social o sindical, no me acuerdo ahora, se juntaban, ¿no? Y después, a la hora de las movilizaciones de la juventud iban por un lado, las movilizaciones de los sindicatos por el otro, y entonces guay de que no se crucen esas movilizaciones, ¿no? Que no se dé esa unidad ni siquiera en las calles. Y esto no es una excepción, lo podemos ver en el caso de Francia con los chalecos amarillos, el papel que cumplieron las direcciones sindicales, no solo las más patronales, sino incluso las combativas, como el caso de la CGT, donde había una preocupación constante porque el movimiento obrero no se mezcle con el movimiento de los chalecos amarillos. Entonces, esto influye y mucho en esta relación entre revuelta y revolución. Ahora bien, entonces, en síntesis, la revuelta no es ya una revolución, la revuelta tampoco ya no es una revolución, es decir, está abierta esa relación, y a su vez no todo proceso revolucionario, esto es importante tenerlo en cuenta para nosotros, desde mi punto de vista también, especialmente para nosotros acá en Argentina, que tampoco, no toda revolución comienza con una revuelta. Es decir, no es que hay una etapa de revuelta y después viene la revolución. No, es una forma en que se dan determinados procesos cuando hay determinadas características, pero no necesariamente se tienen que dar así. Es decir, revuelta-revolución pueden ser procesos de un mismo, pueden ser momentos de un mismo proceso o no. Digamos, depende del desarrollo del movimiento de masas, de la conciencia y de la organización, digamos, que haya en el movimiento de masas. Algunas características, digo, para señalar del proceso de revuelta que podríamos casi generalizar, digamos, y que son importantes para entender de qué estamos hablando, digamos. Una que desde mi punto de vista es muy importante destacar tiene que ver con el carácter ciudadano de las revueltas, ¿no? Y cuando digo ciudadano no me refiero a que las demandas del proceso solamente sean democráticas o cívicas, sino a la cuestión de que el movimiento se expresa en buena medida atomizado, digamos, ¿no? Son enormes movilizaciones, como vimos en Chile, movilizaciones gigantescas para el tamaño del país, ni hablar, pero donde los diferentes sectores, incluso la clase obrera, intervienen sobre todo atomizados, ¿no? Desorganizados. Ese es un primer elemento que lo podemos ver en muchos de los procesos, digamos. Después el otro es, hay una cuestión que se discute mucho, que es el tema de la ocupación de las plazas, ¿no? Ustedes van a ver que muchos de estos procesos se identifican con el nombre de determinadas plazas, ¿no? El movimiento en Egipto, la Plaza Tahrir; en Turquía, la Plaza Taksim; en el 15M español, la Puerta del Sol, bueno, etcétera, etcétera. El propio proceso chileno tuvo un centro en la Plaza Italia, que es una de las plazas céntricas muy importantes. Es decir, hay un tema ahí porque se plantea un debate con determinadas perspectivas, digamos, que interpretan estos procesos, en el sentido de que las plazas plantean como una especie de ocupación, digamos, plantean una ocupación del espacio público, pero que a partir de esa ocupación se puede desarrollar evolutivamente el movimiento. Es decir, ¿no? Y acá es importante porque nos muestra otro elemento que también es relevante para analizar las revueltas, que tiene que ver con que todas las plazas
digamos, son diferentes. Es decir, no es lo mismo la Plaza Tahrir en Egipto, que fue una plaza que tuvo represiones enormes, digamos, y de hecho la reconquista de la plaza significó enfrentamientos muy grandes con la policía y con el ejército, que por ejemplo la Puerta del Sol en España, digamos. Hay lugares donde esta ocupación es más pacífica y otros más violentos. Por ejemplo, no sé, el caso del Arco del Triunfo en la propia revuelta de los chalecos amarillos, o incluso en Chile, la Plaza Italia era un lugar de referencia donde se hacían todas las concentraciones, pero, digamos, la Plaza de la Constitución, que es la plaza donde está el Palacio de la Moneda, la Casa de Gobierno, era una plaza que estaba blindada, es decir, a la que las movilizaciones no podían acceder sin enfrentarse a un fuerte operativo represivo. Es decir, no hay una cuestión evolutiva acá, ¿no? Y esto es muy importante marcarlo porque es parte de las discusiones que motivaron estos procesos. Después, bueno, hay otra característica que también es importante de este último ciclo, del último ciclo, este segundo ciclo que atravesó 2018, 2019, etcétera, que tuvo que ver con una intervención mayor de las periferias, ¿no? Que también tiene que ver con procesos de expulsión de sectores de la clase obrera a la periferia de las ciudades, pero donde en las periferias de las ciudades se dieron partes muy importantes de los procesos, tal vez no las más vistosas, digamos, pero sí fueron los lugares donde se desarrollaron las represiones más fuertes, por ejemplo, y los enfrentamientos más violentos, ¿no? Que también son una característica de este segundo ciclo, es decir, una mayor violencia porque entran a jugar mucho más fuerte sectores mucho más golpeados, mucho más por fuera de lo que fue el pacto neoliberal y donde, bueno, los sectores más precarizados, más pobres, desocupados, la juventud, etcétera, ¿no? De las periferias, que cumple un papel muy importante en estos procesos. Y hay un punto que, bueno, en el análisis del libro le doy mucha importancia, que tiene que ver con el problema de la ausencia, digamos, de centralidad de la clase trabajadora. Es decir, esto no significa que trabajadores no hayan intervenido incluso masivamente en las protestas, sino que no intervienen como clase, con sus métodos, con sus métodos de lucha y de organización, etcétera, y que es un elemento estratégico muy importante para pensar el problema de las revueltas y el pasaje de la revuelta a la revolución. Y que esto, digamos, es importante separarlo de visiones que muchas veces se plantean especialmente en ámbitos universitarios, etcétera, donde un poco la discusión es, bueno, la clase obrera o surge como sujeto revolucionario de la propia estructura, es decir, de la producción, surge la clase obrera como sujeto revolucionario, o si no, la clase obrera no es sujeto revolucionario. Es decir, o su aparición como sujeto revolucionario es puramente contingente y no conlleva ninguna, no conlleva ninguna determinación, ¿no? Y bueno, esto obviamente es una caricatura absoluta. Es decir, en ningún proceso revolucionario la clase trabajadora surge como sujeto revolucionario de las propias relaciones de producción, nada más. Entran muchos factores a jugar ahí que tiene que ver, que no son sociológicos, sino que tienen que ver justamente con la política, con la organización,
etcétera. ¿Y por qué esta importancia de la clase trabajadora? ¿Por qué un punto específico acá? Bueno, justamente que el hecho de lo que contaba antes, de que las burocracias hayan estado tan preocupadas de separar los movimientos que se dieron, como el de los chalecos amarillos, de los movimientos, del movimiento obrero organizado, etcétera, tiene que ver con que justamente la clase trabajadora, sectores de ella, controlan las principales posiciones estratégicas que hacen que funcione la producción y la reproducción del sistema capitalista. Es decir, no hay que ser muy sabio para darse cuenta que se separan los trenes, se separan las fábricas, se separan los subtes, se separan los hospitales, se separan, etcétera, etcétera. Digamos, es un poder de fuego enorme, digamos, que marca los procesos políticos. Y esto, volviendo al ejemplo de Chile, lo vimos con la huelga, aunque fue parcial, del 12 de noviembre de 2019 en Chile, que fue la que hizo un antes y un después en el proceso chileno e implicó que toda la fuerza del régimen tengan que pensar cómo hacer un desvío a la altura del proceso que había surgido para que esto no se desarrollara justamente como revolución, que fue el llamado Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, que fue toda la rosca, digamos, de la constituyente, etcétera, que terminó como terminó, ¿no? Que la vimos. Pero eso fue justamente respuesta a la huelga del 12 de noviembre y no es llamativo porque se habían parado, por ejemplo, todos los puertos de Chile. Es decir, entonces, ¿qué pasaba si eso se contagiaba, por ejemplo, a la minería, etcétera? Bueno, es un punto muy importante. Y bueno, y otro punto que ya lo veníamos desarrollando, pero que tiene que ver con este papel justamente de las burocracias. Es decir, no podemos analizar los procesos por fuera de la acción de las direcciones políticas y de las direcciones sindicales y sociales. Es decir, la existencia de burocracias en el movimiento obrero y en los movimientos, los llamados movimientos sociales, es decir, es un elemento clave a la hora de desmovilizar, es decir, a la hora de fragmentar el movimiento. Y estos dos elementos son centrales a la hora de pensar el pasaje de una revuelta a una revolución. Es decir, hay una lucha muy importante ahí. Entonces, digo, como conclusiones de este punto, el problema de que las revueltas sean ciudadanas no es solamente un problema de caracterización, etcétera, sino que las revueltas se hayan presentado en forma desorganizada y atomizada fue fundamental para que los regímenes políticos pudieran dividir los sectores que se movilizaban. Y esto es clave en los procesos de movilización de masas, la capacidad de dividir a los diferentes sectores que, bueno, volviendo otra vez al ejemplo de Chile, digamos, todo el proceso chileno fue muy importante, la separación entre lo que en Chile se llamaba los manifestantes legítimos, ¿no? Le decían las familias, etcétera, los buenos, ¿no? Y los malos, ¿no? Los violentos, los manifestantes malos. Siempre en estos procesos, ustedes van a ver que es una constante, hay manifestantes buenos, a veces no hay casi buenos, ¿no? Pero en la mayoría hay buenos y hay manifestantes malos. Hay gente que está bien que se movilice, según el régimen, y hay gente que está mal que se movilice. Es decir, que los pobres de la periferia, que los jóvenes de la periferia de Chile se movilicen, está mal. Digamos, si hay una movilización de masas, pero que solamente va hasta la Plaza Italia y después se desconcentra, está bien. Es decir, pero que no se unan esos sectores, es decir, poder diferenciarlos políticamente. Y esto fue clave porque para cada sector se plantea una política diferente. Es decir, para los sectores malos, los manifestantes ilegítimos desde el punto de vista del régimen, lo que hay es palo, es represión.
digamos. Y después esta división permite ensayar hacia otro sector de manifestantes una política más de desvío, como fue, por ejemplo, en el caso que venimos poniendo como ejemplo, la constituyente, ¿no? El pacto, el acuerdo por la paz, que se llama por la paz. Esto es por la paz justamente porque hay manifestantes violentos a los que hay que reprimir, que de hecho una de las propuestas de Boric fue que los iba a liberar y no los liberó, ¿no? Los manifestantes de esos procesos que fueron encarcelados. Entonces, el problema ciudadano lleva al problema de la división. El problema de esta cuestión que decíamos que no es evolutivo, lo decíamos en relación a las plazas, pero tampoco es evolutivo desde el punto de vista de los procesos más en general. Es decir, si vemos, por ejemplo, procesos como el de lo que fue el junio del 2013 en Brasil, que también fue súper masivo, ¿no? Bueno, el desvío, la desmovilización de eso, la represión, la acción de la burocracia y del propio PT, es decir, fue fundamental para que los sectores más progresivos que habían encabezado esas movilizaciones se desmoralicen, que muchos eran base del PT incluso, que estaban descontentos con el propio gobierno de Dilma Rousseff, se desmovilicen. Y de hecho todo ese proceso, después va a venir las movilizaciones a favor del Lavallato, va a venir el golpe institucional, va a venir Temer y después en el marco del golpe institucional va a venir Bolsonaro. Es decir, no es que la sumatoria de revueltas, aunque no sean derrotadas, lleva a que todo vaya girando de a poquito hacia izquierda, digamos. No pasa eso, digamos, sino que los resultados de las revueltas también tienen consecuencias para el proceso político. No siempre son estas, pero pueden ser estas. Entonces, y acá nos vamos a una tercera conclusión que creo que es muy importante, que tiene que ver con que en la mayoría de los casos, es decir, ustedes van a ver que en todos los procesos de revuelta hubo represión, e incluso acá en Latinoamérica un elemento novedoso fue que muchas de las revueltas se sacó al ejército para reprimir, digamos. Ni hablar del golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Pero hubo represión. Pero los procesos de revuelta, la gran mayoría, con contadas excepciones, no fue derrotada por esa represión. Fue derrotada, digamos, fue más bien desviada. Es decir, fue desviada mediante direcciones neorreformistas, populismo de izquierda, la acción también de las burocracias sindicales, etcétera, que planteó que el proceso debía apuntar hacia un canal institucional, ¿no? Entonces, la mayoría de las revueltas, digamos, tuvieron estas características, es decir, la desmovilización y la desmoralización del movimiento que surge son cuestiones claves que tienen que ver con el agotamiento de cada proceso de revuelta en particular. Ahora bien, esto igual plantea otro elemento que tiene que ver con que obviamente al no ser derrotas por la represión, también son procesos que quedan relativamente abiertos, digamos. Es decir, en un sentido más genérico, si se quiere, de etapa, de gran etapa. Es decir, no se cierran abruptamente. Pero bueno, entonces, el problema, digamos, el problema que surge, bueno, yo ahí en el libro lo pongo como me pareció que era gráfica el término, que es una especie de ecosistema político, digamos, que se va desarrollando, donde, digamos, emergen fuerzas políticas de derecha, incluso de ultraderecha, de izquierda, de centroizquierda, etcétera, ¿no? Y que, bueno, en Latinoamérica hay muchos analistas, de hecho, que vienen planteando el problema del péndulo latinoamericano, es decir, cómo se va para decirlo rápidamente, digamos, de populismo de izquierda, populismo de derecha, etcétera,
o de variante derecha a variante más de centro-izquierda, etcétera, como eso hay una relación pendular, ¿no? Y que de alguna manera con ese, digamos, ese juego es el que, digamos, en ese juego es en el que se busca también reasimilar los procesos de domesticar, ¿no? Este concepto, la idea de domesticar la planteaba en un libro viejo Chantal Mouffe, digamos que la democracia tenía que servir para domesticar la dimensión del conflicto propio de las sociedades modernas, ¿no? Decía ella, y bueno, es bastante, lo decía a favor, ¿no? Digo, pero sacándole la valoración, es efectivamente, digamos, hay un proceso de domesticación, digamos, que todo el tiempo juega acá y que, bueno, volviendo al proceso chileno, ¿en qué lo vemos? Bueno, todo eso termina en el ascenso de Boric, digamos, llega al gobierno y su propio gobierno, digamos, es un gobierno que más allá del discurso toma casi nulas medidas a favor del movimiento de masas y se plantea como una especie de continuidad de lo que en un momento fue la Concertación. Ahora tenemos el ejemplo de Perú, es decir, Pedro Castillo, que le acaban de dar un golpe institucional, digamos, era un tipo que surge, digamos, de lo que fue la huelga de la educación que hubo en 2017 en Perú, que fue una huelga enorme. Y Castillo surge como uno de los principales dirigentes. Es decir, y a su vez, en las propias elecciones, surge votado por todo un sector del movimiento de masas, y campesino, etcétera, que lo lleva... bueno, surge a partir del balotaje, con una elección muy fragmentada, todo lo que quieran, pero coqueteando con medidas a favor del movimiento de masas, más allá de que va edulcorando su programa a medida que se acerca el balotaje, ¿no? Pero surge con este planteo. Bueno, cuando llega al gobierno, digamos, hay una continuidad de los viejos planes neoliberales que hace Castillo justamente para congraciarse con el fujimorismo, digamos, el establishment político, los capitalistas, etcétera, para poder tener una base de sustentación. Bueno, obviamente terminó como terminó, digamos, ¿no? Y el movimiento de masa, y además reprimiendo procesos de protesta del movimiento de masas contra estas políticas del propio Castillo. Castillo los reprimió. Y entonces termina con un golpe institucional, digamos, el propio Castillo. Pero se ve que es todo un proceso, es decir, que se va dando donde se utilizan determinadas mediaciones en determinado momento político, se exprimen y después vuelve, digamos, el proceso, bueno, que en Perú no termina un presidente hace un montón de años, digamos, es... un compañero decía el otro día que es la crisis orgánica en forma de país, digamos, y en parte lo es porque tiene una crisis imparable. Bueno, entonces digo, una pregunta central es justamente cómo romper, digamos, este círculo entre la movilización y la institucionalización. Es decir, ¿Cómo se puede lograr, digamos, o cómo pensar, cómo prepararse, digamos, para que los procesos agudos de lucha de clases que hay, digamos, puedan justamente quebrar este esquema y no terminar asimilados, digamos, en esa relación circular entre movilización e institucionalización? Es decir, y ahí entra nuevamente el proceso, el problema de la clase trabajadora. Que tiene que ver que justamente, digamos, la clase trabajadora veíamos el poder de fuego que tiene, pero de hecho obviamente está
digamos, bueno, a nivel internacional es clase mayoritaria en muchos países, me atrevería a decir la mayoría. Hoy por hoy, que es una novedad histórica, digamos, nada que ver en el momento en que escribieron, por ejemplo, Marx o incluso Lenin, ¿no? No tiene nada que ver desde ese punto de vista la situación actual, pero a su vez está muy fragmentada, ¿no? Es decir, el problema de la fragmentación es un problema clave, digamos, entre los sectores más precarios, los sectores informales, los sectores bueno, más sindicalizados, en blanco, etcétera, desocupados, etcétera. Toda una serie de divisiones que son claves, digamos, para este problema que hacen al problema estratégico que se le presenta a la clase trabajadora para poder adquirir centralidad en estos procesos de lucha de clases. Entonces, digamos, y no es solo el problema del poder de fuego y de la paralización, de la capacidad, digamos, por ejemplo, a través de la huelga general, etcétera, la capacidad del poder de fuego de la clase trabajadora, sino que también por el propio lugar que ocupa en los lugares centrales que hacen a la producción y a la reproducción del propio sistema, digamos, también le dan un lugar privilegiado para articular con otros sectores, es decir, con otros sectores movilizados. Es decir, tanto desde el punto de vista de la producción como territorialmente. Y obviamente, desde el punto de vista de un proyecto socialista, es decir, de pensar una alternativa al propio capitalismo, digamos, este papel es clave para pensar la posibilidad de reconfigurar, de terminar con las relaciones sociales de producción capitalista y articular, digamos, nuevas relaciones sociales de producción y un nuevo orden. Bueno, entonces la pregunta es justamente, digamos, bueno, primero, esto, decíamos, no es solo la clase obrera, y esto es muy importante, es decir, justamente lo que muestran, bueno, en Irán lo vemos con todo, digamos, lo que muestran estos procesos es que empalman también con el desarrollo de movimientos enormes como el movimiento de mujeres, bueno, en el caso de Chile el movimiento mapuche, por ejemplo, es decir, movimientos sociales de todo tipo, bueno, a nivel internacional obviamente está el movimiento contra el cambio climático, etcétera, digamos, hay movimientos muy fuertes, además del movimiento estudiantil, que es más tradicional, digamos, pero que también tiene un peso importante en muchos países. Es decir, entonces, la pregunta también es cómo articular de conjunto. Es decir, porque la clase trabajadora tiene mucho poder de fuego, pero sin articular con los diferentes movimientos, es decir, la clase trabajadora tiene mucho poder de fuego y entonces los movimientos solos no pueden derrotar al Estado capitalista. Es decir, necesitan del poder de fuego de la clase trabajadora. Pero a su vez la clase trabajadora no puede tampoco prescindir de los movimientos. Primero que no puede prescindir porque muchos de esos movimientos son parte integral de la clase trabajadora. Es decir, no es solamente una vinculación de movimientos, qué sé yo, de todo. En el movimiento de mujeres es más que claro, ¿no? Siendo a nivel internacional la clase trabajadora está alrededor del 40% o más son mujeres, es decir, sería ridículo, digamos, es una visión estereotipada del movimiento obrero, eso quiero decir, que es como el mameluco, el hombre de mameluco, etc. Bueno, no, es más que eso el movimiento obrero. Entonces, pero decíamos, sin la fuerza, sin el poder de fuego de la clase obrera, los movimientos no pueden derrotar al Estado capitalista, quebrar este esquema que decíamos. Pero a su vez la clase trabajadora sin los movimientos está condenada a pelear por reivindicaciones parciales, digamos, propias,
corporativas o del sector, etcétera, y seguir peleando constantemente por eso. Hoy me la dan, mañana me la sacan, etcétera, y seguir en una... Bueno, Rosa Luxemburgo decía que era un trabajo de Sísifo, que subía la piedra y después caía de nuevo y la tenía que subir de nuevo. Bueno, que todo el tiempo tiene que continuarlo. Entonces, el problema es la articulación. Y el tema... Y esta es como una de las grandes preguntas, ¿no? Digamos, en este punto, que es cómo se logra esa articulación. Bueno, hay una respuesta general, pero que es muy importante, como para poner coordenadas, que Trotsky la daba un poco en el programa de transición, la daba bastante claramente, que decía, se preguntaba, dice, bueno, ¿cómo se pueden articular las diversas reivindicaciones y las diversas formas de lucha? Porque cada sector, cada movimiento tiene sus reivindicaciones y sus propias formas de lucha. ¿Cómo se pueden articular? Y la respuesta, decía Trotsky, la veía en los soviets, en los consejos, ¿no? Es decir, que como organismos de autoorganización que permitían, en los momentos donde el movimiento de masas sale a la palestra política, una gran apertura. Es decir, ¿por qué los consejos son muy importantes? Porque en los momentos revolucionarios, o incluso en los momentos donde hay intervención de masas, en las revueltas, etc., lo que sucede es que muchos sectores que no intervenían en política, incluso ni siquiera en las luchas, pasan de repente de la pasividad a la acción. Es decir, entonces tiene que haber formas de organización, por ejemplo, capaces de incluir a todos esos sectores que no están organizados en la mayoría de los casos. Es decir, y justamente la idea de los consejos, de los organismos de autoorganización tiene que ver con eso, ¿no? Y tiene que ver con eso, y tiene que ver con que no tienen ningún programa político, digamos, de antemano preestablecido, sino que ahí actúan las diferentes tendencias del movimiento obrero y del movimiento de masas, ¿no? En forma democrática, y pelean por la política que adopta el movimiento, ¿no? Hay una lucha política, y en esa lucha política en sí misma ya además es muy importante, porque permite, por ejemplo, que los sectores más conscientes dialoguen con los sectores menos conscientes, por ejemplo, incluso que choquen desde el punto de vista de las ideas, del programa, de lo que hay que hacer, etc. Y eso es muy importante para el desarrollo de un movimiento políticamente autónomo, etc. Es decir, hay un tema que tiene que ver con la necesidad de crear nuevas instituciones para la unificación y para la coordinación de los sectores de lucha. Es decir, ese punto es clave. Es decir, es muy difícil o quizá imposible que procesos de revuelta como los que vimos, digamos, se desarrollen en términos de revolución y logren quebrar este esquema de esta relación circular entre movilización e institucionalización si no surgen instituciones propias del movimiento de masas que puedan justamente articular no solo a la propia clase obrera que está fragmentada, sino a su vez, es decir, a sus diferentes sectores, sino a su vez a todos los demás movimientos que intervienen con sus propias reivindicaciones y con sus propios métodos en el movimiento. Es decir, tiene que haber estas instituciones para justamente poder enfrentar al Estado burgués. Es decir, cuando decimos quebrar la relación circular entre movilización e institucionalización, tiene que ver con quebrar la institucionalidad del régimen burgués. Es decir, por ejemplo, en Chile nunca cayó Piñera. Es decir, si caía Piñera por la movilización revolucionaria del movimiento de masas, digamos, de la movilización en las calles, de la acción directa, cambiaba todo el proceso. Se abrió una situación revolucionaria inmediatamente. Es decir, que cuando decimos que todo esto de la separación, de la desmovilización, bueno, se expresa después en concreto. Es decir, por ejemplo, no cae Piñera. Es decir, hay continuidad institucional burguesa. Eso es muy importante. Y bueno, y los organismos estos
son claves para lograr esto, y obviamente a medida que se profundiza el proceso, estas mismas instituciones tienen la perspectiva, la posibilidad, la capacidad, es una lucha también que así suceda, de transformarse en un poder alternativo. Es decir, que eso es lo que caracteriza a las revoluciones, justamente, la existencia de un poder alternativo del movimiento de masas que dispute con el régimen oficial. Es decir, bueno, lo que Trotsky llamaban situaciones de doble poder, digamos. Y esto es muy importante. No sé si hasta acá más o menos estamos. ¿Sí? ¿Seguimos un poco más? Bueno, tomo agua. Bueno, hay un ejercicio, siguiendo con este problema de la articulación, hay un ejercicio que, no sé si quieren parar 5 minutos, mojarse o algo. ¿Está bien? Seguimos. No, yo sigo. Va con el agua. Bueno, entonces, decíamos este problema de la articulación. Es interesante comparar este problema de la articulación, que como veíamos es central en el planteo, en el marxismo en general, pero en el planteo de Trotsky del programa de transición, por ejemplo, que es uno de los temas, ya que estamos con el libro, digamos, que tomo, digamos, tiene bastante desarrollo el problema del propio programa de transición y qué significa y cuáles son, qué utilidad puede tener para nosotros hoy. Bueno, el problema de la articulación es central. Es decir, el punto de los soviets o de los consejos es un punto de llegada. Tanto es así que Trotsky en un momento, creo que en las conversaciones con dirigentes trotskistas norteamericanos, va a decir que el programa de transición es, digamos, como dice, es el... Bueno, es lo que va desde el momento actual, es decir, de las luchas normales, si se quiere, o de luchas importantes, pero que no salen de lo relativamente normal, es decir, entre el momento actual y los soviets del futuro. Es decir, todo el programa de transición, digo, es una imagen, ¿no? Todo el programa de transición está pensado para justamente unir esas luchas actuales y los soviets del futuro, ¿no? Dice, es decir, que el problema de la articulación en los soviets, quiero decir, es un punto de llegada, pero es parte de todo digamos, es parte de todo un enfoque de cómo articular, digamos, de cómo desarrollar esta articulación, ¿no? El planteo de Trotsky. Y en ese sentido es interesante compararlo con otro abordaje, digamos, que también, digamos, que lo piensa en términos de articulación también, que lo tomo en el libro, que es el de Ernesto Laclau. Bueno, Ernesto Laclau y Chantal Mouffe en cierta parte de su obra, pero en La razón populista, digamos, Ernesto Laclau, que era un intelectual argentino, digamos, que venía de la izquierda nacional, bueno, y después constituyó lo que se llamó el postmarxismo, digamos, y que en este libro, La razón populista, digamos, plantea una forma de articulación, digamos, justamente, que él llama, digamos, propia del populismo, ¿no? Una articulación populista. Esta articulación
que plantea Laclau, que es interesante también traer a Laclau porque tiene también una carga en relación a los procesos actuales, porque muchos de los digamos, referentes, liderazgos, digamos, de neorreformistas, incluso populistas de izquierda, o sus intelectuales, pero en algunos casos es directo, por ejemplo el caso de Podemos en el Estado español, etcétera, en otros casos es menos directo, pero hay una referencia importante en este esquema que piensa Laclau, digamos, que de hecho, bueno, fue un gran entusiasta de los procesos postneoliberales en América Latina, ¿no? Más bien para el lado de Chávez, ¿no? Eran los que más opinaba que iban con su teoría, pero que también, digamos, fue ampliada para plantear otros procesos. Bueno, ¿cuál es el, digamos, vamos a hacer una cierta simplificación, digamos, a los que les interese profundizar, desde ya pueden leer La razón populista y también pueden leer en el libro, explico más, ¿no? Este punto. Pero bueno, hay un tema que es que esta articulación para Laclau es discursiva, ¿no? Es decir, de alguna forma Laclau está pensando, desde mi punto de vista, digamos, Laclau estaría pensando una especie de articulación discursiva de todo esto que veíamos fragmentado, digamos, históricamente, es decir, históricamente en el proceso histórico, es decir, antes planteábamos, bueno, en el proceso histórico la clase obrera está fragmentada, los movimientos, etcétera, hay todo un nivel de fragmentación. Bueno, desde mi punto de vista se lo puede pensar a Laclau como un intento, digamos, de articulación discursiva, es decir, en el terreno de los discursos políticos, de todo esto que está fragmentado, ¿no? Ahora bien, este enfoque, digamos, tiene obviamente sus características y sus límites muy particulares, pero es interesante pensarlo porque ustedes pueden ver en mucho lo que nombrábamos, por ejemplo, antes en relación a Castillo, o lo que vemos en varios de los procesos, incluso no directamente populistas, digamos, pero más reformistas, etcétera, neorreformistas, como puede ser el caso de Boric, etcétera, como estos, gracias, señor, como estas organizaciones, digamos, cuando surgen, ¿no? En los politólogos que dicen, se puede ganar, pero no se puede gobernar, ¿no? Esa es la frase de politólogo, digamos. Bueno, el problema es por qué, ¿no? Bueno, en gran medida, digamos, todo esto pasa porque justamente hay en los procesos previos a la llegada al gobierno, hay justamente un intento y un desarrollo de una articulación discursiva importante entre las diferentes reivindicaciones que se dan los diferentes movimientos, digamos, pero esa articulación, digamos, se centra en lo simbólico, ¿no? Digo, para poner un ejemplo más histórico, pero que le encantaba a Laclau decía, bueno, Perón vuelve, ¿no? En los 70, ¿no? La consigna, Perón vuelve, Perón estaba en el exilio, la lucha contra la proscripción de Perón para que vuelva. Perón vuelve. Bueno, Perón vuelve no significaba solamente que vuelva Perón, sino que alrededor de esa consigna se identificaban con esa consigna, se hacía de especie de catalizador de toda otra serie de reivindicaciones que no tenían que ver concretamente con la vuelta de Perón, sino con toda una serie de problemas políticos y sociales que atravesaban la Argentina en ese momento, de diferentes sectores sociales, ¿no? Y entonces,
al concentrarse todas esas reivindicaciones en la idea de que Perón vuelve, es decir, si Perón vuelve se solucionan todos estos problemas, es decir, esa idea permitía dividir el campo político en dos, es decir, los que están porque Perón vuelva y los que están porque Perón no vuelva, digamos, ¿no? Y entonces el pueblo y el antipueblo, dice Laclau, es decir, un campo popular. Bueno, bárbaro. Entonces, esto sería el esquema, digamos, el esquema de Laclau. Ahora lo vamos a retomar. Pero antes, ¿cuál es la diferencia? No, bueno, siguiendo, mejor sigamos con el planteo para no cortar el ejemplo. Bueno, ¿qué pasó? Digamos, con el Perón vuelve. Bueno, finalmente Perón volvió. Y esto obviamente Laclau lo toma en cuenta cuando da el ejemplo, ¿no? Y dice, bueno, Perón volvió. Y cuando volvió ya no era un significante vacío, ya no era Perón vuelve y va a resolver todos estos problemas, sino que era el Perón concreto que asume la presidencia de la Argentina, digamos. Y entonces como Perón, digamos, como presidente de la Argentina, no podía dar cuenta, digamos, de toda la serie de demandas que estaban asociadas con su vuelta a la presidencia, ¿no? Bueno, y dice, y ahí termina el ejemplo de Laclau, ¿no? Ahí dice, bueno, y ahí cambió. Ahí, bueno, ya Perón era otra cosa, era el presidente, se acabó el esquema, digamos, ¿no? Bueno, pero la historia obviamente sigue, la historia de Perón. Y hubo un intento, si se quiere, digamos, con pinzas, de mantener esta contradicción entre ese significante de Perón y todas las demandas que están por detrás, que fue el pacto social, digamos, que justamente trataba de mantener esa ilusión de que se podían conciliar todas esas demandas, que había demandas que tenían que ver con la burguesía, con la clase trabajadora, las clases medias, etcétera, que se podía mantener esa ilusión de unidad, digamos, pero a través del pacto social. Obviamente el pacto social después se empieza a resquebrajar. Y para defender el pacto social se crean la AAA, digamos, ¿no? Es decir, primero la idea de pacto social para mantener la conciliación. Y después cuando eso ya hace agua por todos lados, bueno, creamos la AAA y hacemos bandas paramilitares, digamos, para mantener el pacto social, para que nadie se vaya por fuera del pacto social, digamos, ¿no? Entonces reprimimos a la vanguardia. Bueno, y después cuando eso estalla definitivamente, viene la huelga general, digamos, todo el proceso huelguístico que termina con la huelga general, que atraviesa los meses de junio y julio del 75, ¿no? Ya eso estalla por el aire, ¿no? Bueno, pues, entonces, ahora después cualquier cosa retomamos después el ejemplo, pero ¿qué quiero marcar con esto? Digamos, que justamente la diferencia del planteo de Trotsky en el programa de transición, a la hora de pensar este problema de la articulación, tiene que ver no solo con un problema de articulación simbólica, porque, ojo, hay una articulación simbólica, es así, digamos, eso sucede, digamos, y se interviene sobre eso, se interviene políticamente sobre eso, sobre qué consignas van a ser las consignas que van a encabezar un determinado movimiento, qué consignas polarizan el escenario político, qué significado tienen esas consignas, es decir, a qué contenido le damos a esas consignas que pueden significar diferentes cosas para diferentes estrategias políticas, digamos. Es decir, hay una lucha ahí. Pero lo distintivo de Trotsky es que le da mucho peso a otra dimensión de la articulación, que ahí yo pongo, bueno, le pongo existencial, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hay toda una dimensión que tiene que ver justamente con lo que decíamos al principio, es decir, ¿por qué van el movimiento de masas a la revolución? Porque no puede vivir más como está viviendo, no puede, ya no puede. Y las revoluciones son más profundas cuanto menos puede. Por eso las revoluciones más profundas casi siempre están atravesadas por guerra, porque en la guerra, si no haces la revolución, digamos, te matan directamente, digamos, ¿no? Pero hay situaciones donde te matan incluso sin guerra. Entonces,
pero también puede tener que ver con determinado modo de vida, es decir, determinada forma de vida, es decir, uno puede sobrevivir, qué sé yo, no sé, puede sobrevivir en condiciones terribles el ser humano, digamos, pero no necesariamente esas condiciones van a ser aceptadas, digamos. Y el cambio entre las condiciones anteriores y las condiciones que se quieren imponer puede hacer estallar una revolución también. Es decir, y entonces hay un nivel existencial, ¿en qué sentido? En que esas reivindicaciones no solo hay que articularlas para que den lugar a una división del campo político donde haya un símbolo o una consigna que divida el campo político y que enfrente un sector contra otro, sino que hay que concretarlas, esa consigna. Es decir, son consignas que Trotsky dice, habla de la resolución íntegra y efectiva. Es decir, resolución íntegra y efectiva, ¿qué significa? Significa que si la revuelta chilena se da contra las AFP, contra las jubilaciones privadas, bueno, la resolución íntegra y efectiva significa que no haya más AFP, digamos, ¿no? Y que haya otro tipo de régimen que beneficie a los jubilados y a las jubiladas. Es decir, la consigna de libertad a los presos de la revuelta es libertad a los presos de la revuelta, ¿no? Subir al gobierno y después no hay libertad. Por los derechos del pueblo mapuche es por los derechos del pueblo mapuche, no después militarizar la Araucanía. Es decir, no solo se trata de conjugar esas demandas, se trata de realizarlas. Es decir, lo que se está preguntando Trotsky es cómo se pueden articular las diferentes demandas y las diferentes fuerzas para conquistar esas demandas. Es decir, para lograr su realización efectiva. Y eso es muy importante, porque eso cambia todo. Es decir, si yo pienso cómo articular una demanda en términos discursivos o simbólicos, tengo un margen de acción enorme, porque lo que necesito es que mi discurso sea relativamente convincente. Y que esas demandas, en última instancia, de alguna forma, mínimamente, puedan ser creíbles que son articulables, ¿no? Por ejemplo, intereses patrón. Por ejemplo, yo puedo decir, fuera Macri y vamos a volver a comer asado, pero va a seguir el FMI, digamos, ¿no? Pero hay que pagar la deuda, ¿no? Está bien, yo puedo decirlo y puedo hacerlo en una campaña electoral y puedo convencer. Y de hecho, digamos, el Frente de Todos convenció y ganó. Es decir, pero eso no puede pasar. Es decir, no puede pasar, ¿por qué? Porque hay intereses materiales que son contradictorios y que son incompatibles. Entonces, cuando uno piensa, digamos, cómo articular determinadas demandas y determinadas fuerzas sociales, teniendo en cuenta la realización efectiva de las demandas, no puede articular cualquier cosa. No puede articular cualquier demanda, no puede articular cualquier fuerza social. Pues si yo para conseguir, digamos, para volver a comer asado, digamos, articulo con las privatizadas, digamos, después no puedo mantener los subsidios a la ganancia de las privatizadas y a su vez no hacer un tarifazo, por ejemplo. Es decir, y eso ¿qué hace? Que determinadas articulaciones, no todo suma para la articulación de fuerzas. Es decir, la articulación de fuerzas suma cuando hay intereses que pueden no ser los mismos, ser diferentes. Puede haber diferentes intereses, muy heterogéneos. El problema es que no sean contradictorios, es decir, que no sean intereses antagónicos. Es decir, esa barrera es fundamental y es la barrera de clase. Entonces, que no sean intereses antagónicos y a su vez que las fuerzas sociales que yo quiero articular tampoco sean antagónicas. Solo así voy a poder construir una fuerza social que pueda pelear justamente por esta realización íntegra y efectiva de esas demandas, ¿no? Y esto, bueno, volviendo a los 70, es justamente lo que no sucedió, digamos, ¿no? Es decir, no había una articulación alternativa preparada, digamos, ante el fracaso de el Perón vuelve, digamos.
¿no? Sino que por eso fue un gran movimiento, enorme, digamos, en la huelga del 75, pero sin una perspectiva, digamos, ¿no? Y acá, como sabemos, la burguesía, digamos, no es muy pacífica, que digamos, ¿no? Y entonces hizo la dictadura que todos conocemos. Entonces, el problema es que hay tiempos en todo esto, hay tiempos. Entonces, en una situación normal y pacífica, se puede articular, digamos, sirve para gobernar, sirve para llegar al gobierno, pero no sirve para gobernar. Es decir, esto implica, está por detrás del péndulo que decíamos, por ejemplo, en América Latina. Es decir, en el marco de una situación que es adversa desde el punto de vista, digamos, de la economía mundial, bueno, y de la geopolítica también, etcétera, ¿no? Además atravesada por la guerra, etcétera. Pero el problema es que mientras ese péndulo sigue su curso, la situación se degrada. Es decir, no es lo mismo hoy, no es lo mismo hoy que en el 2019. Y no es lo mismo en el 2019, Argentina estoy hablando, y no es lo mismo Argentina en el 2019 que Argentina en el 2017. En el medio se endeudó el país, digamos, y el 2017 fueron las jornadas de diciembre, que fueron unas jornadas que algunos incluso dicen que en esa jornada de diciembre del 2017 en Argentina fue el primer hecho del ciclo de revueltas que después sigue con los chalecos amarillos y que se expresa en el 2019 acá en América Latina. Pero bueno, eso fue cortado. ¿Por qué? Hay 2019. Bueno, hubo 2019, pero en el medio hubo la deuda, hubo el FMI, digamos, después volvió el 2019 y se siguió degradando la situación, y la situación cada vez se degrada más, ¿no? El tiempo existe, digamos, no son iguales todos los tiempos. Y entonces hay un problema que la articulación simbólico-discursiva, de alguna forma, puede ser efectiva, digamos, obviamente hay una lucha política enorme ahí, pero en los momentos de crisis, ahí está el problema. No el problema en general, sino el problema, las crisis justamente lo que plantean, como veíamos con el pacto social, es que emerge el problema de clase y emerge el problema existencial de las demandas. Es decir, cuando hay crisis, digamos, cuando crisis me refiero a política, no solo económica, crisis política, económica, etcétera, cuando se conjugan esos elementos y el movimiento de masas sale a la palestra política, es decir, todos esos elementos salen a la luz. El problema ¿qué es? Es que hay un destiempo. Es decir, porque cuando esos elementos salen a la luz, para determinadas cuestiones, es tarde o relativamente tarde. Es decir, entonces, ¿por qué? Porque justamente poder dar, digamos, con éxito una pelea política desde un punto de vista socialista, revolucionario, anticapitalista, etcétera, frente a estos escenarios de crisis, implica que previamente, por ejemplo, previamente tenés que tener ensayos de articulación, de coordinación, en todos los momentos donde puedas, de todas las formas que puedas. No es un capricho que nosotros decimos hay que coordinar, hay que hacer instancias de coordinación, etc. No, es un ejercicio que tiene que estar. Es decir, porque así se forman las tradiciones políticas, la experiencia, así se forman sectores que salen a la lucha y adquieren esa experiencia con su propia práctica. Es decir, vos necesitas un programa, haber planteado un programa, que ese programa exista, que esté en la disputa política, digamos, haber dado peleas políticas fundamentales alrededor de ese programa. Y cuando digo de ese programa, no digo solamente el programa de transición en general, digamos, sino también incluso consignas que pueden ser muy populares, pero que pueden tener diferentes significados. Por ejemplo, el fuera del FMI. Es decir, puede tener diferentes significados fuera del FMI, porque también se puede interpretar desde un punto de vista oportunista, cuando ya te exprimieron como una naranja, decir, bueno, listo, default. Y todos sabemos lo que es el default porque acá fue en el 2001. Es decir,
y ahí ya incluso sectores burgueses, etcétera, se hacen los guapos, pero bueno, no, eso no es, digamos, ¿qué significa? Significa justamente ligado a un programa que dé respuesta a los problemas estructurales de fondo de la Argentina, pues en este caso, digamos, ¿no? Que tiene que ver con, por ejemplo, el problema de la nacionalización de los bancos privados, el establecimiento de una banca única, el problema del crédito, la fuga de capitales, el problema de la tierra, es decir, el problema del monopolio de comercio exterior, el problema de las privatizadas, un montón de cuestiones que tienen que ver con una salida de fondo. Bueno, eso también digamos, tiene que ver con lo previo, y desde ya el problema del desarrollo de una organización política que dé estas peleas y que sea fuerte. Es decir, eso es clave, porque justamente al momento en que los sectores de masas salen a la acción, no hay menos lucha política, hay más lucha política. Porque justamente se está planteado, digamos, discutir cuál es el rumbo que va a tomar un movimiento, en este caso, por ejemplo, en la hipótesis que estamos discutiendo, un movimiento de masas, ¿no? Bueno, entonces, todas estas cuestiones, lo digo porque, digamos, el programa de transición, y con esto ya termino porque después si quieren lo charlamos un poco más. El programa de transición está pensado justamente para eso. El problema de la articulación que se plantea Trotsky es un problema digamos, que actúa sobre la discordancia de estos tiempos. Es decir, Trotsky no se está preguntando solamente cuál es el programa, se está preguntando cómo lograr que ese programa avance en momentos que todavía no son directamente revolucionarios. Es decir, cómo hacer para ligar las luchas del momento, digamos, las luchas que se están desarrollando en determinado momento histórico, con un programa revolucionario socialista. Es decir, se está haciendo esa pregunta, es decir, por eso está mucho la idea de puente en el programa de transición, que se repite mucho, el tema de puente. Bueno, pero es muy importante el tema del puente. Y es un puente que no solo tiene que ver con una articulación discursiva, es un puente que también tiene que ver con articulaciones de fuerza. Es decir, cuando Trotsky en el programa de transición plantea, por ejemplo, el problema del reparto de las horas de trabajo, es decir, lo que decimos acá trabajar menos, trabajar todos, es decir, reducir la jornada de trabajo y repartir las horas de trabajo entre todas las manos disponibles para terminar con la desocupación. Es decir, ese planteo no solo está planteando una salida de fondo, porque en última instancia, digamos, en una planificación socialista, el reparto de las horas de trabajo es la forma de asignar la cantidad de trabajo, es decir, se hace un plan que hay que producir, eso lleva tantas horas, esas horas se dividen por toda la población económicamente activa y entonces eso da cuánto tenemos que trabajar cada uno. Es decir, bueno, pero Trotsky no lo plantea así directamente, sino que lo trata de plantear en forma popular y lo trata de ligar a las luchas que se están desarrollando, y a su vez eso tiene que ver con un problema, digamos, luchas por salario, luchas por trabajo genuino, etcétera, digamos, contra la precarización, y eso tiene que ver no solo con la articulación discursiva, sino también con la articulación de fuerza. Por ejemplo, es un gran punto del programa para unir ocupados y desocupados. Por ejemplo, el problema del reparto de las horas de trabajo. Y Trotsky lo está pensando así, es decir, está pensando cómo se puede ayudar desde este punto de vista, cómo se puede dar la pelea para avanzar en esta articulación, ligando tiempos que son diferentes, es decir, ligando el momento presente con las necesidades que plantea la evolución de la situación hacia el futuro, ¿no? Y eso
es una de las claves del programa de transición. Y por último, para cerrar, digamos, muchas veces se plantea desde muchas teorías más posmodernas, las que discuten estos temas. Bueno, el propio Laclau, Chantal Mouffe, lo que podríamos decir el posmarxismo, digamos, también plantea esto cuando surgen las revoluciones. Dice, bueno, las revoluciones, la clase obrera no es el sujeto revolucionario, porque cuando surgen las revoluciones, en la mayoría de los casos, o en muchos casos, habría que ver, digamos, concretamente de qué revolución estamos hablando, pero no necesariamente la clase trabajadora surge al inicio como clase, digamos, como un actor central que divide el campo político entre una coalición de la clase trabajadora con los movimientos, con sus aliados, con sectores de los medios, con los campesinos donde hay, etcétera, y hace un bloque de clase, cuando digo de clase no me refiero de clase obrera solamente, sino un bloque, digamos, planteado para la lucha de clases. Es decir, la mayoría de las veces no surge así cuando arranca la revolución. ¿Por qué? Porque la característica propia de las revoluciones es que la burguesía también se divide en las revoluciones. La burguesía se divide, si no, no hay revolución. Es decir, un rasgo característico de las revoluciones es que hay diferentes proyectos políticos que se divide la burguesía, y eso abre la brecha, por ahí entra el movimiento de masas. Entonces, cuando se inicia el proceso revolucionario, siempre hay división de la burguesía, es decir, hay dos campos burgueses. Aunque uno tenga poco peso la burguesía, no importa, pero siempre hay dos campos burgueses. Entonces, cuando dicen, bueno, pero si estalla el proceso revolucionario, se divide, los sectores más de colaboración de clases, pero más pro pueblo, y los sectores más derecha, antipueblo, que están con otro sector, de las clases medias, lo que sea. Bueno, pero esto no es una cosa que esté determinada por las condiciones objetivas o por una cuestión sociológica o estructural. Esto justamente lo que muestra, que pase así en muchos procesos revolucionarios al inicio, lo que muestra es que en los procesos revolucionarios los elementos subjetivos cobran un papel determinante. No es el problema, digamos, si tuviéramos que responderle, digamos, no es el problema de que no hay ninguna determinación que haga que la clase obrera justamente esté preparada para adquirir esa centralidad política, sino que el problema es que es un problema que tiene que ver con los partidos, que tiene que ver con la organización, con el programa, con la estrategia que tienen los diferentes sectores. Y obviamente las clases dominantes, como son clases dominantes, tienen sus partidos, digamos, tienen sus organizaciones mucho más fuertes, mucho más estructuradas, disciplinadas, etcétera, ponele. Cuentan con la burocracia, etcétera, pero en el caso de la clase trabajadora y el movimiento de masas, eso no está preestablecido, no hay nada dado, hay que construirlo. Es decir, y entonces ese es como el símbolo del problema de la discordancia de los tiempos llevada al problema de la revolución. Entonces, revuelto a revolución, digamos, depende de muchos de estos factores. Lo que no implica, vuelvo a aclarar, que toda revolución empiece con una revuelta, pero igual depende de todos estos factores. Y por eso, digamos, la reflexión, digamos, por lo que intento desarrollar en el libro a partir del programa de transición, etcétera, tiene que ver con estos problemas, es decir, con cómo se propone actuar, digamos, cómo actuar, cómo se propone Trotsky, también ya con desarrollos que ha hecho en su momento la Tercera Internacional, etcétera, para actuar sobre esta discordancia de los tiempos, que es la clave para que una revolución pueda triunfar, digamos, operar sobre eso, digamos. Eso es uno de los puntos claves de la política socialista y revolucionaria. Bueno, dejo acá y abrimos al intercambio. Gracias.
que anotar respecto al estallido social en Chile, todo lo que hablaste respecto a cómo afectó el pacto social, ¿no? Quisiera saber un poco más en profundidad cuál es tu postura de los elementos que también llevaron a que el estallido social terminara una desaprobación de lo que era la nueva constitución. Bueno, no, por lo de Chile yo creo que... Ah, no, a ver si interpreté bien al compañero. Decía, no, él me pedía desarrollar más lo que sucedió en el proceso de Chile, de cómo fue el desarrollo y que terminó de hecho en la desaprobación del referéndum constitucional, ¿no? Claro. Bueno, algunos elementos, digamos, fuimos tomando, digamos, lo que sucedió justamente es que durante el propio proceso de movilización, el punto más alto, decíamos, fue el 12 de noviembre, que a su vez, donde estuvo la huelga general, hubo enfrentamientos en las periferias muy fuertes, incluso hubo ataques no solo a ¿cómo se dice?, a comisarías, sino también a cuarteles, digamos. Había una situación muy compleja en ese momento. Y alrededor de eso, bueno, fue que se encierran, digamos, todos los factores del régimen, incluida la centroizquierda, digamos, de Boric, que Boric es un tipo que surge de la movilización estudiantil, del movimiento de masas, y termina en este pacto por la nueva Constitución, que lo que permite, sobre todo, es que no caiga Piñera. Es decir, permite una continuidad institucional que es fundamental para, digamos, reconducir el movimiento a un escenario dentro del régimen, ¿no? Incluso la constituyente, desde el principio, era una constituyente que tenía muchos puntos, digamos, que iban hacia una cosa, digamos, ¿cómo se dice? Regimentada. Es decir, era una constituyente que no tenía planteado resolver los grandes problemas que había planteado la propia rebelión, digamos, ¿no? Y en los debates se empezó a ver eso mismo, ¿no? Y a su vez en el medio pasó algo muy importante, que es que Boric ganó las elecciones. Es decir, uno de los principales emergentes y uno de los principales articuladores del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución ganó las elecciones. Y su gobierno, digamos, no cumplió para nada las expectativas que había planteado. Es decir, no solo la constituyente se transformó en un conversatorio, digamos, que no iba a ningún lado, sino que el propio gobierno de Boric no avanzó en ninguna de las medidas que había planteado el movimiento de masas durante la revuelta. Había mucha ilusión cuando Boric llegó al gobierno de que la llegada de Boric era una conquista de la revuelta y que entonces él iba a expresar de algún modo, obviamente todos sabían que no era Lenin, pero que iba a expresar de algún modo los problemas que había planteado la revuelta. Y eso no pasó. Fue una continuidad, se mimetizó con la antigua Concertación, es decir, con una cosa centroizquierdista común, digamos, ¿no? Y bueno, y en gran medida el voto contra la constituyente no solo fueron los sectores que se oponían al proceso constituyente desde el vamos, sino que también todo un sector muy amplio lo tomó también como para mostrar, digamos, su desilusión, digamos, frente al propio gobierno de Boric.
Y un voto castigo, decían muchos analistas, al propio Boric. Y de hecho fue una derrota muy importante y la popularidad del propio Boric se fue a pique, ¿no? Y esto es importante porque nos muestra cómo son estos ciclos en general. Es decir, el problema de la revuelta, asciende la revuelta, digamos, se logra limar los elementos más revulsivos de la propia revuelta, los elementos más revolucionarios se los logra limar con la acción de la burocracia, con la acción del régimen político, de la fuerza de centroizquierda, etc. Una vez que se logra limar eso y se logra dividir al movimiento de masas, entonces surge el desvío. El desvío después, obviamente, no lleva adelante ninguna de las demandas, no las grandes demandas, tampoco las demandas mínimas del movimiento. Y eso lleva a la desmovilización y a la desmoralización de los sectores que habían puesto sus expectativas en esos liderazgos políticos, ¿no? Y eso termina fortaleciendo a la derecha, ¿no? Ese es un poco el péndulo latinoamericano, dicho brevemente, es eso. Digamos, es el péndulo que pasa en eso. Por eso quebrarlo es clave, porque no es inocuo. No es que entonces el péndulo continúa eternamente y entonces viene una derecha, después una izquierda, una derecha, una izquierda. No, es decir, las situaciones cada vez se hacen más complejas y cada vez las salidas, digamos, tienen que ser más radicales, digamos, ¿no? Y sobre todo en situaciones más adversas. Digamos, porque obviamente mientras tanto los capitalistas hacen sus negocios, el FMI viene y se lleva su parte, el capital financiero hace lo suyo y cada uno se resguarda, se protege para cuando venga la crisis que la paguen los sectores populares. No, porque bueno, en un momento del libro también mencionás los elementos de crisis orgánica, y un poco también estuvo planteado en la charla, digamos, bueno, ¿no? la separación entre representantes y representados y el surgimiento, ¿no? También de ciertos poderes oscuros, bueno, el poder judicial, o penal, cosas que también están presentes ahora, digamos, en Argentina, pero bueno, también parte de lo que está pasando en Perú y demás. Y bueno, el problema de la Asamblea Constituyente también, distintos de los escenarios en América Latina. Entonces, nada, una pregunta para ir de la idea esta de que también está en el programa de transición de las consignas democráticas, democrático radicales y demás, y también qué rol pueden jugar en esa articulación en momentos tan complejos, digamos, como los que hay ahora. Sí, totalmente. Es un tema muy importante porque, digamos, hay un elemento muy importante, digamos, que intenta dar respuesta ya desde la Tercera Internacional, que tiene que ver con el desarrollo de regímenes democráticos burgueses, ¿no? Que es diferente a lo que, por ejemplo, a lo que sucedió en el proceso de la Revolución Rusa, etc. Es decir, los regímenes democráticos burgueses, digamos, plantean toda una serie de problemas, digamos, nuevos en relación a muchas discusiones del principio del siglo pasado, y más con el neoliberalismo, que los regímenes democráticos burgueses se extendieron mucho más, antes solo existían en los países imperialistas. Entonces, digamos, y la democracia burguesa se transforma en un elemento ideológico muy importante desde el punto de vista de la continuidad de la dominación de la burguesía. Es decir, es un gran mecanismo de estabilidad política, digamos. Por eso ustedes van a ver que los intentos de canalización institucional siempre vienen de la mano de procesos electorales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí
desde el punto de vista de los regímenes, digamos también en el programa en términos del programa de transición, Trotsky en otro programa, no en el programa de transición propiamente dicho, sino en un programa que se llama un programa de acción para Francia, que escribe en el 34, discute, por ejemplo, este problema, digamos, de cómo dialogar, digamos, cómo dialogar con las expectativas en la democracia burguesa de sectores mayoritarios del movimiento de masas. Es decir, y entonces hace una crítica que creo que es muy actual, digamos, donde plantea diferentes aspectos. Por ejemplo, compara los regímenes democráticos burgueses con, por ejemplo, los que emergieron de la Revolución Francesa, etc. Y dice, bueno, ¿qué tenemos? Dice, bueno, la democracia burguesa es la representación, digamos, el gobierno del pueblo. Ok. Dice, pero tenés, por ejemplo, en los regímenes presidencialistas hay un presidente, digamos, que tiene poderes casi monárquicos, digamos. Vos tenés, digamos, la voluntad popular, si querés, donde se expresaría, ponele más directamente, en una cámara baja o cámara de diputados, ¿no? Que ahí después está toda la discusión, digamos, cómo se eligen esos diputados, etc. Bueno, vos tenés una cámara de senadores con un régimen totalmente oligárquico, por ejemplo, acá representa las oligarquías provinciales, que condiciona cualquier decisión, por ejemplo, que salga progresiva contra, digamos, que afecte, por ejemplo, la propiedad privada, etcétera, de lo que podría ser la Cámara de Diputados. Si la Cámara de Senadores no lo llega a frenar, tenés el Poder Ejecutivo, que puede vetar las leyes. Es decir, el Poder Ejecutivo no solo tiene, digamos, tiene el poder del gobierno, sino que a su vez tiene la posibilidad de vetar las leyes. Y a su vez tenés el Poder Judicial, que es una casta ahora que está en primer plano, que está catalogada de poder contramayoritario, digamos, ¿no? Teóricamente se concibe como poder contramayoritario al Poder Judicial. ¿Qué significa? Significa que el Poder Judicial está para ir contra las decisiones de la mayoría, digamos, explícitamente. Es decir, y es un poder que no lo vota nadie, digamos, y vitalicio encima, donde, como vemos ahora, incluso se arroga el derecho a decidir quién puede presentarse a elecciones o quién no. También lo vimos en Brasil, por ejemplo, y que está totalmente vinculado con los poderes capitalistas. Bueno, para no hacerla muy larga, ya me fue una explicación un poco larga, no, el programa democrático radical por eso incluye la abolición de la figura presidencial, por ejemplo, de la Cámara de Senadores, que haya una Cámara única, que esa Cámara única se elija, digamos, que los diputados a su vez sean revocables, que cobren igual que un docente o que una trabajadora o trabajador. El problema de la justicia, por ejemplo, el problema de los jurados populares, la elección propia de los jueces. Es decir, son toda una serie de cuestiones, además, que ya en su momento había planteado hace muchísimos años la Comuna de París y que tienen que ver con poder, digamos, romper las barreras que separan la voluntad popular del gobierno efectivo, que son todas estas que mencionábamos antes. Bueno, eso por ahora. Sí, listo.